Bienvenidas y bienvenidos a esta La Voz Jurídica en este lunes. Como siempre, muchas gracias porque nos permite acompañarles en sus actividades de esta mañana aquí a través de Radio Torreón en el 96.3. Le recordamos que La Voz Jurídica es esta iniciativa que a través de Radio Torreón se está realizando por indicaciones ahí del alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, de la licenciada Natalia Fernández, secretaria del ayuntamiento, con la intención de que pues, podamos platicar de pronto algunos temas relacionados a las leyes, reglamentos, códigos, políticas, etcétera, que de pronto se vuelven tan técnicos que a veces no les entendemos. La idea es llevarle a usted, en términos muy sencillos, pues distintos elementos o áreas o momentos o espacios donde se involucran las reglas, reglamentos, leyes y todo, porque al final de cuentas, aunque de pronto no les entendamos o no las conozcamos, pues tenemos la obligación de cumplirlas. Entonces, pues la intención es precisamente tratar de entender de estos entramados que de pronto pudieran estar ahí, o en algunos momentos o en algunos casos, yo creo que va a ser este programa, terminar con ciertos mitos que de pronto existen alrededor de ciertas leyes o que de pronto se han pensado que hay ciertos elementos que de pronto puede uno tomar y la realidad es que en la ley no existen. Entonces, la idea es precisamente llevar esto, pues ahora sí que aún en un tema muy sencillo y tratar de clarificarlo. Y está con nosotros, le agradecemos mucho como invitado especial de este programa al licenciado Cristian Alatorre. Él es abogado, y también es conductor de un podcast, que ahorita le estamos echando un ojo para ver ahí cómo están los temas bastante variados, en su podcast que se llama Atmósfera. Cristian, licenciado Cristian, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, muchas gracias por la invitación, agradecerles la atención que han tenido a mi persona por invitarme a este gran espacio, agradecerle por supuesto al alcalde, a las autoridades municipales, y a al licenciado Alejandro Ugarte, que también estuvo ahí como Connect para que se diera esta oportunidad. Muchas gracias por la invitación y sobre todo gracias a la audiencia que nos va a aguantar por ahí unos minutitos de su tiempo. No, hombre, pues bueno, yo creo que vamos a tener durante este espacio elementos que van a ser de mucha utilidad, Sí. Y que de pronto a lo mejor no lo vamos a usar todos los días, esperemos que no. Ojalá. Ojalá que no, pero que en algún momento cuando se nos llegue a presentar alguna circunstancia podamos tener elementos para saber, a ver, estas son las rutas, esto es lo que nos por este lado nos podemos ir en términos legales, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, a ver, porque es tema con el cual arrancamos. A ver, inspección de vehículos y personas por parte de elementos de seguridad pública. El programa pasado medio ahí salió un poquito al tema, Sí. porque de pronto tenemos como estos mitos Sí. relacionados a que hay una idea básica, yo creo que con esa empezamos. En este país, de acuerdo a la Constitución, sí, se dice tenemos libre tránsito. Es correcto. A lo largo y ancho de México. Sí. Pero durante este traslado, ¿no? En nuestro país, nos podemos encontrar con retenes, detenciones, circunstancias de pronto con elementos de seguridad que nos dicen, deténgase porque le vamos a hacer una revisión. Claro. A ver. Y de pronto, como ciudadanos, de pronto, por distintas razones, ya ahí podemos pensar en muchos elementos, pero por distintas razones, alguien puede decir, yo no estoy de acuerdo que usted me revise, yo no tengo por qué estar aquí, porque yo tengo un libre tránsito y derecho de pasar aquí como yo quiera. Porque usted no tiene derecho a detenerme, si tiene alguna sospecha de que me va a detener, ahí solamente, ¿no? Claro. A ver, ¿cómo se maneja esto? A ver. Hay un libre tránsito en el país. Hay un libre tránsito en el país y en nuestra Carta Magna, nuestra Constitución, viene la supremacía constitucional. En efecto, viene plasmado lo que es los derechos de libertades. En el artículo 14, 15, 16, sobre todo en el 16 constitucional, donde también habla de que no podemos ser molestados. Y lo que le llamamos los actos de molestia, ¿no? Pero recordemos que a raíz de lo que se llamó la guerra contra el narcotráfico, sí podemos usar la palabra narcotráfico, sí. De la guerra contra el narcotráfico emprendida por el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, pues se vino una ola de inseguridad bastante complicada. Estamos hablando que 2006. Para poder entender esto, tenemos que ir a esa fecha donde, pues,
las carreteras y nuestra ciudad en su momento vivió esa parte de inseguridad. Desafortunadamente nos tocó vivirla, ¿no? Entonces, derivado a esto, por las corporaciones policíacas, el ejército sale a las calles, las corporaciones de los 3 niveles de gobierno se ven forzadas a implementar ciertos mecanismos, ¿no? Que son lo que le conocemos como retenes. ¿Qué es lo que pasa? Para poder entender el cómo sí es constitucional, porque hoy te los tengo que decir, es constitucional las revisiones de personas y de vehículos por cualquier corporación, de los 3 órdenes de gobierno, es constitucional, pero debe tener ciertas rutas, ciertos mecanismos para que se pueda llegar a Existen, o sea, existe un entramado Claro. jurídico Sí. que respalda la decisión en el momento que uno transita por algún lugar Sí. de un retén y de que se someta uno a una revisión. Así es. Okay. Nos vamos a ir, vamos a dejar en el tiempo un poquito a una de las reformas a nuestra Constitución, de las más importantes en el ámbito jurídico, sobre todo en la rama del derecho penal, que fue lo que es la reforma del 18 de junio del 2008. ¿Por qué se da esta reforma? Porque nuestro sistema de justicia penal ya estaba muy obsoleto, hermano. Ya estaba muy obsoleto y hay un cambio y es una revolución bastante interesante en lo que le da inicio al nuevo sistema penal acusatorio, que es nuestro nuevo sistema de justicia penal. Hoy en día, por decir, uno de los cambios más importantes que se da en esta situación es que anteriormente veníamos de un sistema mixto. Veníamos de un sistema obsoleto y dimos un cambio a algo muy similar a lo que tenemos por ahí en los países anglosajones, por decirte Norteamérica, Estados Unidos de Norteamérica, Reino Unido, donde ahora el sistema es de penal, ahora ya viene un juicio, lo que lo caracteriza más es la oralidad de los juicios. Es la oralidad, siempre se vela por la presunción de inocencia de las personas que están por ahí siendo imputadas por alguna comisión de un delito. Viene también el cambio, es que antes el Ministerio Público como era autoridad y ahora ya es parte en este nuevo sistema de justicia penal. ¿Por qué te traigo esto como contexto? Porque de ahí viene lo que nace el Código Nacional de Procedimientos Penales. Antes, cada estado tenía un código estatal, que cada entidad federativa tenía un código, y hoy al unificarlo como código nacional, estamos obligados a llevarnos a raíz de esto, ¿no? Y de ahí viene justamente, hablando de lo que nos ocupa, que es las inspecciones de personas y de vehículos, que es lo que trae consigo, que si tienen que guiar bajo este mismo código. No sé si te ha pasado que te para un policía municipal, ¿no? Que te para policía estatal, la Guardia Nacional, y oiga, venimos a hacer una inspección, y pareciera que es lo único que se prohíbe en la academia, porque le preguntas, oiga, ¿y por qué me va a parar si mi artículo 16 y empiezas a aventar los 3 artículos? Y lo único que se saben es el artículo 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es donde habla del proceso de investigación, donde las corporaciones también son parte en ese sentido. O sea, digamos, es cierto, la Constitución marca precisamente estos articulados en el tema del libre tránsito y del derecho que tienen los ciudadanos, pero hay una ley general, una ley nacional que está relacionada al tema de seguridad, donde ahí hay un criterio específico donde dice cualquier corporación de estos niveles, Guardia Nacional, incluso la Policía Metropolitana, en caso de La Laguna, ¿no? Es correcto. Tienen la facultad de poder decirle a un ciudadano en algún determinado momento, sabe que deténgase, necesitamos hacerle una revisión. Es correcto. Fíjate, y a raíz de esto hay una reflexión, y todo esto lo vamos a basar en una reflexión que por ahí resolvió la Corte a través de un señalamiento que hace el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y lo que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde dice, oye, pues está bien, pero ¿sabes qué? Yo creo que esto que estás haciendo, tú como como autoridad en el Código Nacional, pues viola los derechos fundamentales, viola la Constitución y marca esta acción de inconstitucionalidad, que es la acción de inconstitucionalidad 10, diagonal 2014, y su derivada 11, diagonal 2014, que es lo que la Corte, a través de la primera sala, resuelve, después lo hace en pleno, donde dice que en efecto sí hay un marco legal y es constitucional que las corporaciones hagan ese tipo de revisiones y ese tipo de inspecciones. No detención, porque lo marca muy claro, es un paro de vehículo e inspección de personas.
O sea, entonces ya para empezar a como diferenciar en este tema, a ver, Ujú. la retención, o bueno, con los retenes como se Sí. conocían, a lo mejor ahora son, no sé cómo les llamen ahora, pero Es un punto de control, inspección, punto control de control. provisional. Es un control, ajá, preventivo provisional. Control preventivo Porque incluso provisional. el hablar de retenes, bueno, en su momento así Ujú, se conocieron, ujú. pero hablar de retenes porque me estaban reteniendo. Ahora es un punto de control, nada Sí, más, un punto de revisión, un punto de control. así es. La diferencia de esto es que no me retienen o no me detienen. No, O sea, es un paro de es vehículo. un paro de vehículo. Ujú. Entonces, hay mucha diferencia entre una detención Sí, en claro. términos legales o jurídicos Sí, a solamente a detener el vehículo para una revisión. claro. Y en esta reflexión que hacen los ministros de la Corte, hablan de lo siguiente, dicen, hay tres momentos. Ujú. Hay tres momentos vamos a empezar por el primero, inspección de personas. A ver, si quieres, porque nos vamos a ir el tiempo, Sí, vamos a hablar de esos 3 momentos en el siguiente bloque. perfecto, muy Entonces bien. vamos a la pausa, regresamos, estamos en La Voz Jurídica. Si usted tiene algún comentario, algún punto de vista, alguna duda, está nuestro WhatsApp para estar en contacto, 8714-761839, 8714-761839. Hoy en La Voz Jurídica, platicando con el licenciado Cristian Alatorre, abogado y conductor también del podcast Atmósfera. Vamos a la pausa y regresamos. Voz Jurídica, le recordamos que estamos a través de Radio Torreón en contacto en nuestro WhatsApp 8714-761839, 8714-761839. Ese es nuestro WhatsApp para estar en comunicación. Estamos platicando con el licenciado Cristian Alatorre, abogado y conductor del podcast Atmósfera, hoy invitado especial de este programa, Gracias. hablando del tema de inspección de vehículos y personas por parte de elementos de seguridad pública de diferentes niveles. Ahora sí que, a ver, nos dices, platicando estos antecedentes Sí. de dónde vienen estas modificaciones que se hacen en medio de una circunstancia de seguridad especial que el país vivió y la región obviamente lo Claro. vivió. Se tienen que sentar ciertos criterios y bases para proceder en medio de una circunstancia de inseguridad que se vivía. Así es. Se hace el entramado jurídico, se hacen los cambios pertinentes. Y ahora sí, a ver, nos dices, hay 3 escenarios o 3 partes que se tienen que rever en estos casos. A ver, Sí. empezamos por la 1. Fíjate, es importante que la gente sepa, lo que decía ahorita, sí es legal, pero tiene que cumplir con estas 3 etapas. La primera etapa, que es en el control preventivo provisional, que es el acercamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier elemento de seguridad pública, llámese de la corporación que sea, se puede acercar a una persona, se puede acercar a un vehículo. ¿Cómo se puede acercar? Vamos a poner un caso hipotético. En la colonia de Las Fuentes, hablando de nuestra ciudad, en la plaza principal de Las Fuentes del Sur, hay reportes en 911 que sujetos, por decir, en una motocicleta itálica, están asaltando personas, están asaltando paseantes, peatones. ¿Qué es lo que hace la corporación? Más aparte de esto, hay denuncias públicas, hay denuncias en la Fiscalía aquí en Torreón, de este mismo sentido. La corporación como tal, a través del C4, pues hace el llamado, ¿no?, a las unidades a estar alertas, que a las 9:30 de la noche, de entre 9:30 y 11, están pasando ese tipo de actos delictivos. ¿Qué es lo que hace la unidad de seguridad pública? De pronto se topa con una persona que está por ahí en una motocicleta itálica, hay 2 jóvenes, la unidad puede ordenar el paro de vehículo, ¿sí me entiendes? Uh-huh. Y los puede inspeccionar, hablando de las personas. Al momento de hacer ese paro de vehículo, en este primer encuentro, saludar, buenas noches, ¿cómo se encuentran? Oiga, ¿qué andan haciendo por acá? Puede platicar con la persona y no hay ningún problema. De ahí se agota la primer etapa. Después viene la parte más interesante, que es la segunda etapa, que es donde, si por decir, en este caso hipotético, la persona, el elemento de seguridad, ve por ahí una actitud retadora de parte de las personas, ve también por ahí lo que es una silueta de lo que aparentemente pudiera ser un arma, ya sea punzocortante, penetrante o un arma de fuego entre sus ropas, que sin ser abogado y sin ser elemento de seguridad pública, cualquier persona pudiera distinguir que hay una silueta de algo ahí, es la segunda parte, que es ya aquí sí se vulnera de manera momentánea
lo que son la privacidad tantito, ¿no? En lo que se hace una revisión. Pero ojo, tiene que ser bajo este criterio. No nada más porque soy el policía y, oiga, párese, vehículo rojo. Espérate, ¿por qué? Tiene que haber una actitud sospechosa, ¿no? A ver, una sospecha razonable. Una sospecha razonable. Pero entonces, están en el derecho de hacer este acercamiento. Así es. De incluso contactar, de especificar qué anda haciendo por acá. Así es, sí, claro. Se presentan los elementos pues de la forma, sí, yo creo que depende de cada escenario, pero en un escenario puede ser que si no hay como una reacción en un primer momento agresiva, se presentan de forma muy amable para presentar a ver qué es lo que anda haciendo la persona. Claro, inclusive el elemento siempre debe estar acreditado. Hay un emblema que tienen aquí los policías que dice proximidad social. No sé si lo has visto en las corporaciones. Sí. Es justamente eso. O sea, el policía está cercano a su sector, a su zona, a su colonia. Inclusive aquí en Torreón está esa coordinación entre vecinos y policías donde se tienen en contacto, lo que llamaban el vecino vigilante, ¿recuerdas? Sí, cómo no. Entonces, por eso es la proximidad social y por eso pues, ya se puede aproximar a la persona y tener un diálogo con ella. Ok. Si las personas pueden encontrarse entonces en esta como actitud retadora o sospechosa y todavía además se observa que pudiera haber ahí algún elemento, es un bulto o algo que pudiera representar un arma de diferentes niveles, se procede entonces en esa siguiente etapa de una revisión. Sí. Una vez cumplida esa... Se le informa a la persona que, oigan, vamos a tener que hacer una revisión física. Así es, sí. Y ya se puede actualizar la situación jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Puede pasar dos escenarios. El primero es que no tenga nada. Porque de pronto nos encontramos, no sé si te llegaste a ver, se empezaron a usar fundas para celulares que tenían la forma de armas de fuego, lo que son las mochilas tácticas, que están mucho de moda ahorita, las mochilitas tácticas. Que son así como las que se cruzan el frente. Sí, las que los conocen los buchones, los alucines. Sí, era como la cangurera que se usaba en la cintura, pero ahora se porta en frente. Sí, así es. Más o menos así de ese estilo. Exactamente. Entonces, dices, eso ya es una sospecha hasta cierto punto razonable para que el policía pueda hacer la revisión. Después viene la actualización. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que si no hay nada, se desactiva en ese momento la revisión y la persona puede continuar con su camino. Pero si encuentran arma de fuego, si encuentran portación de alguna sustancia ilícita, drogas, pues ahí ya la situación se actualiza y ya viene el tercer momento, que es la detención inminente. Ok. Pero, a ver, vamos al tercer momento, entonces. Ya pasamos los dos. En la detención inminente, ¿ahí qué ocurre? Es decir, ¿cómo se le informa o cómo se le dice a la persona que va a ser detenida? De entrada, la detención tiene que tener unos principios, que es el principio de legalidad, la argumentativa, y tiene que ser siempre respetando la dignidad de la persona. Es decir, no puedes, un elemento policíaco no le puede pedir a una persona, sabes que bájate el pantalón porque te voy a revisar tu ropa interior. Eso no se puede hacer. Okay. En el caso de las mujeres, a ver, te vamos a tocar tus partes. O sea, el elemento nunca puede vulnerar la intimidad de la persona en ese sentido. Aún y sea el peor de los delincuentes, no lo puede hacer. Siempre tiene que estar muy, muy apegado a derecho, muy apegado a la honestidad, a la legalidad, para que ésta se pueda acreditar. Lo que te decía en el principio, cuando nace el nuevo sistema de justicia penal, se crea una figura que es el juez de control. Antes, en el sistema anterior, los expedientes, todavía, pero los expedientes que había de denuncias por el tema penal eran enormes. Entonces, y no se movían ahí. No se movían. Entonces, el juez de control es ese filtro que acredita no nada más el delito o la comisión de un delito por parte del ciudadano, sino que también acredita el actuar del policía. ¿Por qué? Ojo, y espero nos estén escuchando también elementos de seguridad. Un mal parte policial homologado, una detención ilegal arbitraria, o la obtención de pruebas, porque aún ni sean pruebas, pero si se obtienen de manera ilícita, se puede caer el proceso. Y una persona que haya hecho o cometido cualquier acto delictivo tipificado en nuestro Código Penal, puede salir libre. Por un mal actuar del policía, se puede caer el caso de la persona que queda en libertad. O sea, el juez de control, ahora en esta figura que se observa, entonces, es como una especie de filtro previo a arrancar un proceso de la audiencia inicial, en forma, ¿no? Es correcto. O sea, este juez determina, a ver, ya con todos estos elementos, el proceder del policía fue el correcto, hay una sospecha de que sí hubo un delito, o sea, que se cometió.
pasa a otro juez o pasa a otra área Sí. donde se iniciará el proceso. Así es. Ahí en ese momento el juez de control puede revisar, pues mira, las pruebas que nos traen pueden ser buenas, pero la forma en cómo detuviste a esta persona no fue la correcta, Así va es. para atrás. Es correcto. Las sospechas que se pusieron ahí no pudieron acreditarse, Ujú. o sea, no hay pruebas que se presentaron, va Claro. para atrás. Sí. O sea, ese elemento, ese juez es como el filtro para decir si pasa y se hace un expediente o pasa y ya no se hace un expediente. Es correcto. Sí, porque muchas de las veces sucede que detienen a una persona por tema racial, por su vestimenta, por su color de piel, porque caminaba como, lo dicen, caminaba, porque lo vemos en muchas partes homologadas, es que caminaba como cholo, o es que trae tatuajes. Dices tú, eso no es una causa y una sospecha razonable para revisar e inspeccionar a una persona. Mas, sin embargo, aún, y esta persona caiga en la siguiente etapa, que es la inspección corporal, y tenga algo en sus pertenencias, como decíamos, droga, armas, lo que sea, si este primer momento lo hiciste por temas, lo que acabo de mencionar, raciales, culturales o lo que sea, se puede caer. El juez de control determina, ¿sabes qué? Porque le pregunta, ¿y por qué lo detuviste? Es que caminaba con yo, no, carnal, va para atrás, vámonos, sale. ¿Sí me entiendes? Ya, por eso es importante agotar estas tres etapas. Ok, estas tres etapas entonces son importantes para que tenerlas en cuenta. Ya si de pronto nos podemos estar o presentar en un escenario de este tipo para tenerlas en cuenta cuáles son o cómo van. Es correcto. Para considerar si sí o si no puede pasar. Ahora, la realidad es que las autoridades, los elementos policíacos están en el derecho de a nosotros en algún momento solicitarnos esto. O sea, sí está sustentado tanto legalmente, constitucionalmente, que hay un proceso de revisión. Yo creo que partiendo de ahí, tener claros cuáles son nuestros derechos y responsabilidades también al respecto, ¿no? Así es. Bueno, nos vamos a la siguiente pausa, aquí a través de La Voz Jurídica. Cualquier duda, comentario que tengan, que tenga usted, aquí a través de nuestro WhatsApp, la recibimos con todo gusto, 8714-761839. Platicando hoy con el licenciado Cristian Alatorre, abogado y conductor del podcast Atmósfera, invitado de este espacio. Vamos a la pausa y regresamos. Regresamos aquí a La Voz Jurídica. Como siempre, muchas gracias por permitirnos ahí acompañarle. Le recordamos que hay un canal de comunicación para estar aquí en contacto, 8714-761839, 8714-761839, ese es el WhatsApp para platicar. Hoy estamos platicando con el licenciado Cristian Alatorre, abogado y conductor del podcast Atmósfera. Estamos hablando de este tema de la revisión e inspección por elementos de seguridad y esta, pues si usted, un escenario, ¿no? Usted va en su vehículo, ya sea en su coche, en una motocicleta, incluso está en bicicleta, o caminando, y de pronto un elemento de seguridad se le puede acercar a solicitarle una revisión por distintas circunstancias y pues están en ese derecho las autoridades de poder solicitárselo a usted. Ahí vamos. Nos planteó licenciado estos tres escenarios que se tienen que agotar para poder determinar si es correcto o no ese proceso de detención. Y a ver, en esta otra parte, de nuestro lado, en el tema de derechos y responsabilidades, ¿qué elementos tendríamos que tomar en cuenta cuando un elemento de seguridad de distintos niveles, ya sea incluso el propio ejército, pudiera solicitarnos que una detención? Vamos a poner, ahorita hablabas del escenario de una motocicleta, pero ahora vamos a un vehículo. Un tema en vehículo, incluso en un punto de revisión, muy típico aquí en las calles de la ciudad. Claro. ¿Qué elementos como ciudadanos debemos tomar en cuenta o estar atentos a cómo va ese procedimiento? A ver, se nos puede dar como una ruta. Fíjate, primero que nada, la autoridad competente de cualquier orden de gobierno, primero que nada, ellos tienen que ser, es una autoridad argumentativa.
tiene que explicar el por qué. Tú estás en tu derecho de preguntarle. ¿Sabe qué? Una revisión, sí, nada más dígame usted por qué, deme su fundamento y su motivación. El fundamento es en qué artículos de la ley a ti te permite hacer este actuar, y la motivación es qué te llevó a pensar o qué te llevó a ti a accionar, y es donde entran esas dos partes, la motivación y la fundamentación. Entonces, el elemento está obligado a decirte, en base al artículo tal, yo estoy facultado para hacer esto, y mi motivación es que, hermano, porque acuérdate que la inspección de entrada, la primera, en el caso de los vehículos, es ocular. Entonces, si el elemento de seguridad pública ve que por ahí tienes cervezas en tu vehículo, es importante que recordemos que en Coahuila está dentro del Código Penal que no puede haber bebidas embriagantes dentro de la unidad. Antes era el conductor asignado, ¿te acuerdas? No, Sí, mientras el conductor no vaya pisteando, no pasa nada. No. Ahora no puede haber bebidas embriagantes descorchadas, abiertas okay, dentro de la unidad automotriz. Entonces, por eso la sugerencia del ciudadano es que pasa muchas veces en las quintas, ¿no? Que es en la quinta, que tiene una hielera adentro. No. Todo eso debe ir atrás. Inclusive los cuchillos, que la carne asada, que preparé la discadita, y todos esos elementos deben de ir en la cajuela, deben de ir en el maletero. Entonces, a una vista ocular, el elemento de seguridad pública ve, pues por ahí cervezas, o pasa que a veces ven un arma de fuego, pues es una sospecha razonable para hacer una inspección, inclusive aún más minuciosa, que es muy similar a la de las personas. O sea, digamos que en un primer acercamiento ven un auto o un vehículo con algún elemento que les llama la atención, sí, solicitan claro, que se detenga el vehículo. Sí. Al momento comienzan una revisión ocular, o sea, echan un ojo al coche, al interior, sí, encuentran, vamos a poner unas cervezas, vamos a suponer. Entonces, esto es un elemento para solicitar una mayor revisión. Una inspección más minuciosa, okay, así es. ¿Qué hay en esa inspección más minuciosa? ¿Y qué tenemos que tener en cuenta como ciudadanos para que este proceso se lleve correcto? Fíjate, me ha tocado muchos casos en los que cuando pasa esta situación, pasan dos cosas muy comunes. Así como hay muy buenos elementos, también hay elementos que no son tan buenos, ¿sabes? Y muchas de las veces se aprovechan de esa situación. Por eso el ciudadano tiene el derecho de acompañar al elemento policíaco en todo momento durante la inspección. Muchas de las veces el policía se molesta porque está siendo grabado. Y créeme que no, para entrada eres un funcionario público, estás en la vía pública. Entonces yo te puedo grabar tu actuar. O sea, si estás apegado a derechos, si estás haciendo todo conforme el protocolo de policía, el bando de policía o buen gobierno, no le tienes tu policía por qué molestar si el ciudadano te graba mientras inspecciona su vehículo. Porque pasa muchas veces que los bajan, a ver, manos al frente del cofre, dejen sus pertenencias adelante y vamos a revisar. No. O sea, el ciudadano tiene que exigirle al policía, ¿sabes qué? Yo te voy a acompañar, yo no tengo ningún problema, pero yo te voy a acompañar durante la inspección, porque luego pasan dos situaciones. La primera es que si me llegan a parar, por decir, te voy a poner otro caso hipotético, porque es como creo que todos entendemos, ¿no? Yo tengo tatuajes. Entonces, para el elemento policíaco, a lo mejor eso es una sospecha razonable, que definitivamente no es. Me hacen el paro del vehículo, tengo un carro más o menos de modelo reciente. ¿Sabes qué? Tus tatuajes y tu color de piel no coinciden con tu vehículo. ¿De dónde lo sacaste? ¿No? Pues yo soy el dueño. Acredítame la propiedad, acredita la propiedad. Aún así, creo que es algo sospechoso. El policía me pide revisar el vehículo. Si yo me bajo del vehículo y de pronto me pasan el cofre, manos en el cofre y todo, pueden aparecer dos situaciones. La primera es que desaparezcan mis pertenencias. O sea, que haya objetos de valor, teléfono, cartera, cualquier computadora, algo que esté ahí y ya no está, desaparece, y el policía dice, pues, yo no sé, pero ahí estaban, tú como propietario sabes que ahí estaban. Y la segunda es lo que todos conocemos como la siembra, que de pronto hay objetos, hay artículos ilícitos que nunca estuvieron ahí y después de la revisión aparecen. Como no es droga, armas o cualquier cosa. Entonces, a ver, antes de que, pero puede llegar un momento en donde sí haya la solicitud de los elementos para hacerte una revisión física. Sí. Pero esta revisión física no tiene que ser en el momento en el que hay una revisión del vehículo, sino esa puede ser posterior. No, todo tiene que ser en el momento. Todo tiene que ser en el momento, porque muchas veces lo paran. Y mire, vaya a quedar oscurito. No. Si me estás atendiendo en el lugar donde me tienes, ahí me tienes que hacer la revisión tanto corporal como al interior del vehículo. Tiene que ser ahí, porque muchas veces hay un error que cometemos como ciudadanos, y no error, sino pues creemos que
El vehículo es una extensión del domicilio. ¿Qué quiere decir esto? Que de pronto decimos, a ver, policía, fúndame y motívame el por qué me vas a detener. Yo te doy mi fundamentación y mi motivación, que es el artículo 16 constitucional, que dice que ninguna persona puede ser molestada en su propiedad privada, en sus bienes, en su persona, sin un mandato escrito por una autoridad competente, que en este caso es una orden judicial. Dice el policía, pues no la tengo. A ver, muéstramela. El policía dice, no la tengo. Porque creemos que el vehículo es una extensión del domicilio y no es así. No es así. No, porque de entrada... Ese es un mito. Ese es un mito. Okay. Porque de entrada estamos en la vía pública, hermano. Estamos en la vía pública. Ojo, ciudadanos. Estamos en la vía pública usando las vialidades del municipio, del estado, donde estemos. Estamos en la vía pública. Por lo tanto, al estar en la vía pública, el elemento nos puede hacer una inspección. Pero siempre y cuando, como te decía al principio, que son muy similares las de la inspección de personas, tiene que agotar estos tres principios, esas tres etapas. Ok, entonces está esto de decir, porque también en esa parte de decir, es una extensión de la propiedad, decían, yo no me puedo bajar de mi coche, usted, aunque me lo ordene usted, tráigame una orden, no me baje. Claro. Tampoco es esto una defensa. O sea, el ciudadano debe bajarse de su vehículo. Sí, porque inclusive si hay una actitud retadora, el elemento lo puede hacer, aún en contra de la voluntad de la persona. El elemento policíaco lo puede hacer siempre y cuando haya un uso medido de la fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Que la resistencia de la persona tiene que ser proporcional a tu uso de la fuerza. Por decir, si el policía no puede llegar disparando, no puede llegar quebrando vidrio, no. Amablemente se le pide a la persona que descienda del vehículo, le vamos a hacer una revisión, la persona se resiste y se dice, es que no me voy a bajar, y bájame como pueda. Entonces el elemento sí lo puede bajar y sí puede hacer esa revisión aún en contra de la voluntad de la persona. Okay. Pero tiene que acreditar estas tres partes. ¿Por qué? Porque después, ¿qué pasa? Si no le encuentra nada a la persona, si no hay nada, pues ya la persona está en todo su derecho de poner las denuncias correspondientes, de irse a poner su queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y cada departamento de policía, cada dirección de seguridad pública municipal, del Estado, metropolitana, tiene un área de asuntos internos, que es donde también la persona puede ir a poner su queja. Ok, entonces, para tener en claro que ahora sí que en este nuevo esquema que tenemos jurídico, tenemos que tener esta idea de que tenemos responsabilidades, derechos y responsabilidades en estos puntos, en estos momentos. Es decir, ahora sí que, fíjate, y lo voy a decir medio a título personal, porque obviamente en algún momento, varios momentos, me ha pasado que me solicitan que revisen mi vehículo. Tiempo atrás, mucho, sí era de medio de pronto decir, a ver, usted dígame elementos, ¿por qué me va a detener? Pero, a final de cuentas, entiende uno, o deberíamos entender, que es parte del trabajo de los elementos para que el ambiente de seguridad que tenemos en esta región continúe en esas mismas condiciones. Así es decir, esa disposición también del ciudadano de decir, si yo no tengo nada que ocultar, si mi coche está de forma correcta, si mi situación en ese momento es correcta, yo tengo que decirle, pásale, señor, revise lo que tenga que revisar, lo voy a acompañar también para platicando con usted a ver qué es lo que va a hacer con mi coche, ¿no? Y lo puedo grabar. Tengo derecho a grabarlo. Así es. Pero es una forma muy amable y muy atenta de también dirigirte, porque de pronto yo creo que, obviamente por experiencias pasadas, llega a ocurrir que también tanto el ciudadano tiene una actitud reticente o retadora con el policía o el elemento de seguridad, como también los elementos de seguridad ante una situación retadora reticente del ciudadano, ¿no? Sí. Sí, porque de pronto como ciudadanos llegamos a pensar que el policía es un ignorante. El policía no hubo otra más que ser policía o ser X profesión, ¿no? O sea, desnotamos siempre la profesión, ya sea del elemento de tránsito, del elemento de seguridad pública, del militar. Y no es así, o sea, hoy en día todas las corporaciones, llevando la que nos ocupa hoy en el municipio de Torreón, constantemente está siendo capacitada, está siendo preparada, tanto en tema de derechos humanos como por el marco legal y evidentemente en el adiestramiento de armas y de vehículos, ¿no? Entonces, el dirigirnos al elemento policíaco con respeto es prioritario y créeme que cuando uno se dirige al elemento policíaco con respeto, regularmente recibes ese mismo respeto. O
Si te ha parado algún tránsito, lo primero que hace Sí. el tránsito te saluda. Buenas tardes, Ujú. ¿cómo está? Oiga, fíjese que pasó esta situación, se pasó un rojo, venían hablando por teléfono. El elemento de no llega, oye, bájate. No, no, no. Hoy en día la policía está preparada para tener esa proximidad social con el ciudadano. Oye, a ver, duda antes de irnos a la pausa. Sí. Estos mismos elementos y circunstancias pasan cuando hay un punto de revisión o de acción donde el ejército mexicano está presente. O sea, es el mismo Sí, esquema. sí. O por ser fuerzas castrenses, ¿no? En otro nivel, estas circunstancias cambian. Es lo lo mismo, mismo. es lo mismo. Ok. Inclusive cuando hay operaciones mixtas que se ha visto trabajar la policía estatal junto con el ejército, aún los policías estatales son aún más respetuosos de la ley del derecho cuando están los militares. Los militares no se meten, ellos siempre, casi siempre están detrás, el policía municipal estatal es el que hace la revisión. Pero cuando es solamente un punto de control militar, siempre mucho respeto. A mí lo que me ha tocado a mí es mucho respeto. Sí, no, yo también conmigo. O sea, Y la confianza, las encuestas en tema de corporaciones, digo, la gente tiene más confianza en el ejército que en las policías, ¿no? Sí, eso llega a ocurrir también. Así Bueno, es. pues vamos a la pausa y regresamos. Estamos en La Voz Jurídica, aquí a través de Radio Torreón, 8714-761839, 8714-761839. Dudas, comentarios de lo que nos quiera compartir, aquí a través del WhatsApp. Estamos platicando con Cristian Alatorre, abogado, licenciado Cristian Alatorre, y conductor del podcast Atmósfera. Vamos a la pausa y regresamos. Ok. Bueno, vamos rápido. Sí. Bueno, regresamos. Gracias por continuar con nosotros esta mañana aquí a través de La Voz Jurídica. Aquí platicando con el licenciado Cristian Alatorre, abogado y conductor del podcast Atmósfera. A ver, platícanos de ese podcast, porque tienen temas variados, pero ahorita me estabas platicando fuera del aire que están también enfocándose a hablar también de estos temas, ¿no? Sí, fíjate que tenemos un podcast, tenemos ya casi 2 años, en lo que lo hemos continuado y por cuestiones de mismo labores, el día a día, a veces lo pausamos tantito, pero el podcast consiste en lo siguiente. Invito a personas que han dejado una pincelada de inspiración en mi vida. Comediantes, líderes de opinión, académicos, músicos, de todo, ¿no? Pero tenemos, justo pensando, y por eso hay una sinergia, creo yo, en esta charla que tenemos el día de hoy, en que de pronto el abogado pareciera un profeta de la tribu de Leví, que en la religión judio-cristiana eran los únicos intérpretes de la ley de Dios, ¿no? Oye, y ni siquiera, y era imposible cuestionarlo, Sí, ¿verdad? También claro. además. Y de pronto te habla el abogado con muchos tecnicismos, llegas con el cliente, mire, y el cliente se queda como el perrito que con las orejitas así paradas, que no entiende ni de qué le estás hablando, ¿no? Entonces, creo que es importante, y la verdad felicito a las autoridades municipales, a tu persona por este espacio, en el cual creo que la gente debe conocer, la gente debe hablar de una manera coloquial, que ese es el corazón de atmósfera jurídica, que es bajar el léxico del abogado a lo coloquial, a lo que todo el mundo podemos hablar y podemos entender. En términos prácticos, ¿no? Para poder entender este entramado legal que de pronto se vuelve complicado a veces de entenderlo, Así ¿no? es, y nosotros hablamos de las variantes ramas del derecho, hemos hablado de temas de derecho familiar, hemos hablado justamente del tema del derecho penal, hablamos por decir del movimiento del 8 de marzo, o sea, hemos tenido varios temas muy importantes en conjunto y lo tengo que decir gracias también a la Facultad de Derecho Unidad Torreón, en la persona de nuestra editora, la doctora Adriana Centeno. Tenemos esta misión, ¿no? El llevar el derecho a todas partes y el tratar de asesorar a la gente a nuestras posibilidades, y créeme que lo hacemos con todo el corazón. Y le mandamos un gran saludo a la licenciada Adriana Centeno. Así es, abrazo. Sí, vamos a ver, de ahí sí. No, sí, un gran saludo. A ver, para ir, ahora sí que cerrando, porque este es el último bloque de este espacio. A ver, en términos o elementos prácticos, como ciudadanos, que podamos tener así más o menos para encontrarnos en estos escenarios de revisiones. A ver, términos prácticos, cuáles son las etapas que tenemos que tener en cuenta y cuáles son nuestros elementos de defensa que podemos tener como ciudadanos cuando podemos estar en un escenario así. De entrada, siempre la cordialidad. Siempre tener una cordialidad con el elemento policiaco. Verlo como autoridad, como lo que es, pero a la vez también verlo también hasta cierto punto como igual, ¿no? Tener ese respeto, ese saludo, esa cordialidad, de entrada ahí cambian muchas cosas. En primera instancia, pues lo recordamos tantito, es el primer acercamiento. Cualquier autoridad se puede acercar a ti, te puede hacer preguntar, oiga, ¿qué andas haciendo por acá?
y tú con esa misma cordialidad responderle a la autoridad. Entonces pasamos a la segunda etapa, que es ya la inspección y donde se puede actualizar la comisión de un delito, que es una revisión ya sea corporal, en el tema de los vehículos, no pasa nada. Lo ideal es pues, que la autoridad haga su trabajo y uno como ciudadano cooperar con esa seguridad que tenemos hoy en día en Torreón, una de las ciudades más seguras en el norte del país. Y, o sea, ¿qué es lo que pasa? Nada, no sucede nada. Hay que dejarnos pues, formar parte de este anillo de seguridad que tenemos hoy en nuestra ciudad. Y ya, pues la tercera etapa, pues en caso de que haya una actualización de la comisión de un delito, pues la detención inminente, ¿no? Y ahí pues siempre, bueno, pues a ver, ¿en qué momento, sobre todo en esta parte, en qué momento puedo solicitar asesoría jurídica o apoyo jurídico para poder entender esto? O sea, ¿cuándo pido la ayuda de un abogado? Sí. O sea, ¿en qué momento pudiera entrar ahí, por ejemplo, la labor de ustedes? Mira, pues aquí siempre cuando, sí, o sea, como te digo, si en el primer acercamiento y ya en la segunda etapa, donde se puede actualizar o no, pues de entrada ahí ya, ¿sabes qué? Pues sí traigo algo, o sea, traía unas cervezas, se me hizo fácil, vengo al campo de tiro y en vez de traer mis armas deportivas en la cajuela como debe de ser, pues las traigo al interior del vehículo, en los asientos, o traigo vencido una aportación de arma de fuego, o traigo vencida la transportación, porque son cosas diferentes, la aportación y la transportación, son cosas distintas. Híjole, se me venció. Pues desde ese momento, pues te van a detener y te van a procesar, ¿no? Entonces ahí es cuando se puede pedir la ayuda a un asesor jurídico, inclusive también cuando tú sientes que tus derechos están siendo vulnerados. ¿Qué quiere decir esto? En la revisión, pues, te tocaron tus partes íntimas, te robaron algunos objetos, elementos de seguridad, ¿crees tú que fue arbitraria y hubo un uso excesivo de la fuerza? Desde ese momento, lo ideal es que te vayas con un asesor jurídico, el que ahora sí que es el que mayor confianza le tengas, y pues hagas el procedimiento correspondiente, ¿no? Ok, esos son ahí finalmente los pasos a tomar en cuenta. Claro. Y pues digo, fundamentalmente es esto, el tema de la cordialidad. Sí. Y que tengamos siempre muy claro que hay un entramado jurídico que respalda las acciones tanto de la autoridad como del ciudadano. Porque todos tenemos derechos, tanto los elementos de seguridad como el ciudadano. Así es, derechos y obligaciones que son, ahí están. Y que hay instituciones que pueden en algún momento generar esta confianza para, en caso de que se vulneren, hay instancias. Sí, está la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Unidad de Asuntos Internos, en este caso la Vicefiscalía, para poner una denuncia si es necesario, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues para tenerlo en cuenta y finalmente, pues eso sería, yo creo que será lo más importante para tenerlo en esta ocasión. Así que, bueno, nos estamos despidiendo de este espacio. Y bueno, como siempre, pues muy agradecidos de ahora sí que esta contribución en información bastante importante, bien de padre, mucha utilidad. Me da gusto. Y un consejo a todos los ciudadanos: compren unas camaritas de seguridad para su vehículo, cámaras para el vehículo, no cuestan ni 700 pesos. Eso te va a ayudar muchísimo. Hay unos que graban interior y exterior, de preferencia esas, mejor. Así. Sí, pues ¿Qué quitas de problema? Queda registro de todo. Claro, ¿no? Inclusive el programa pasado estuvo acá mi buen amigo Jaime Camarillo, hablando del tema de accidentes viales. Es una prueba documental, tanto un accidente vial, un abuso de autoridad, que quede registrado, son pruebas documentales que te sirven en el proceso. Que en este caso decíamos, esas pueden entrar porque son tomadas de forma legal. Sí. Las que de pronto no pueden ser, son que de pronto fueron filtradas, o sea que no fue autorizado para llevárselas. Eso también son pruebas que no son válidas. Sí. Es importante decir que en todo proceso las pruebas tienen que ser llevadas de manera legal. De manera legal, tienen que ser acreditadas para poder ser ante el juez de control, ¿no? Para poder llevar el proceso como debe de ser. Todas las pruebas deben ser acreditadas de manera legal. Perfecto. Bueno, antes de irnos nada más, entonces, ¿dónde te encuentran para poder tener más información a través de tu podcast o redes sociales? Me encuentran, tengo una página de Facebook que es Cristian Alatorre, con CH, Cristian Alatorre es seguido. Tenemos nuestro canal de YouTube que es Atmósfera Podcast. Atmósfera es PH, Atmósfera Podcast. Y ahí nos encuentran también, pueden ver todos los episodios de Atmósfera Jurídica y demás. Y tenemos por ahí, el teléfono es 8715-062158, también pues, podemos llevar cualquier tipo de asunto, ¿no?
Perfecto. Bueno, pues, licenciado Cristian Alatorre, abogado y conductor del podcast Atmósfera, gracias. Muchas No, gracias. gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos y gracias por acompañarnos esta mañana aquí a través de La Voz Jurídica. Le agradecemos mucho su compañía. Muchas gracias a Neto Casas aquí en la producción. Que te vas de vacaciones, Neto. Buenas vacaciones. Qué padre, felicidades. Disfruta Sí. las vacaciones. Y nosotros nos escuchamos el próximo lunes aquí a través de Radio Torreón. Gracias y muy buenos días. Gracias. Listo.